Gracias, Joaquín, por este recuerdo que has hecho de los viejos tiempos del Consejo cuando estábamos en Duque de Medinaceli, porque no solo es recordar otra época, es también recordar algunos de los que fueron maestros míos, de los que yo aprendí muchísimo, como don Julio Caro Baroja, con el que tuve la suerte de trabajar durante unos 10 años aproximadamente, y con Concha Casado, que sí, decía esa frase, pero también decía otra, cuando acababa el día, cada día su afán. Y bueno, de esa forma nos emplazaba también al día siguiente a seguir trabajando. Y personas, en efecto, que sin grandes alaracas, pero con los hechos, llevaban adelante proyectos e instituciones a las que ahora pues les debemos, yo por lo menos les debo mucho. Y, en fin, empiezo, por supuesto, por agradecerles su presencia y por agradecer la invitación de Joaquín y de la Fundación para participar en este ciclo sobre el acervo común. Yo llevo un tiempo, porque Joaquín habla de que me he dedicado al teatro. Bueno, eso fue una época. Para no aburrirme y para seguir en la brecha, pues he ido cambiando de temas y llevo tiempo trabajando sobre el costumbrismo, sobre las ciudades, sobre la representación de las calles, sobre la representación urbana, tanto en literatura como en imágenes. Y lo que voy a hacer aquí va a ser presentar diferentes aspectos vinculados más con lo literario que con lo visual, aunque también haré referencia a lo visual, porque claro, para hablar una hora o algo menos, para no cansarles, pues tampoco podría ampliar mucho el campo de investigación o la presentación. Y comenzaré diciendo, a ver si esto es, que el costumbrismo o lo que se sabe del costumbrismo es mucho y poco. Es un concepto complejo, difícil, no se sabe cuándo empieza. Hay quienes piensan que empieza con el Siglo de Oro y con Cervantes. Por si no lo sabían ustedes, aquí vivió Cervantes. Y con Cervantes y con el Siglo de Oro, como digo, otros piensan que no, que comienza en el siglo XVIII, cuando hay un cambio en la concepción de la literatura, y la literatura se refiere más a lo cotidiano, a lo que pasa entre nosotros. Por eso he titulado esto Lo que pasa entre nosotros, la literatura de lo que pasa entre nosotros. La costumbre se convierte en objeto en sí mismo, y por eso se reproducen costumbres. Otros piensan que es un movimiento nacionalista, porque en efecto se utilizó bastante por escritores, pero sobre todo por historiadores ya en el siglo XIX. Se utilizó mucho para dar una imagen determinada de España, y a menudo una imagen conservadora, pero en realidad el costumbrismo es un movimiento internacional. El costumbrismo se da en Inglaterra, se da en Francia, se da en España, se da en muchos otros lugares. Esto sí, es cierto, es un movimiento internacional, pero con una tendencia identitaria nacional, porque surge contra otras cosas, contra una tendencia uniformizadora que se está dando en Europa. Hay otros que piensan que el costumbrismo surge en el siglo XIX, con Larra, con Mesonero, que son unos grandes teóricos. De modo que es un poco un mare magnum que yo quiero poner cierto orden. No sé si llegaré a ello o fracasaré en el intento. Pero bueno, estoy ahí trabajando sobre esto. Y traía a colación esta primera imagen, primero porque me gusta mucho la fotografía. Segundo, porque es una especie de orgullo local, de orgullo ciudadano. Este cartel enorme, aquí vivió Cervantes, que he visto que ahora es un cartel pequeñito, como si la ciudad no sintiera tanto orgullo. Esto habría que corregirlo. Y también porque en este edificio hay dos instituciones que ustedes conocen muy bien y que yo no, aunque vengo bastante a Valladolid. Y
Y de repente me sentía muy contento de hablar aquí, pensando que por un lado estaba en un sitio donde había estado Cervantes, uno de los posibles padres del costumbrismo, y por otro lado, porque está la sede de la Academia de la Purísima Concepción, aquí tenemos a su padre fundador, ¿no? Porque yo trabajé un tiempo sobre un ingeniero militar desterrado, porque era liberal y fue desterrado aquí a Valladolid. Era maquetista y hizo la maqueta de Valladolid, una maqueta muy importante que desapareció en los años 27 o 28 del siglo pasado, si no recuerdo mal. Hizo también otra maqueta que se mantiene, se conserva todavía en el Museo de Valladolid, del convento del Monasterio del Prado, León Gil de Palacio. Entonces, como que se juntaban diferentes líneas de investigación, diferentes aspectos de mi trayectoria en un espacio que era este. Y al mismo tiempo porque me servía para pensar si Cervantes fue o no fue un costumbrista. Yo soy de los que piensan que el costumbrismo comienza en el siglo XVIII. Comienza con una nueva época y con una nueva manera de entender al hombre. Cuando se dice que Cervantes era costumbrista, que diferentes escritores del siglo XVII eran costumbristas, se pierde el referente humano. Los costumbristas solían decir, a partir del XVIII y del XIX, que escriben una nueva literatura, para un nuevo hombre. Porque el hombre y la idea de hombre ha cambiado en el siglo XVIII con la Ilustración. Ya no es un hombre abstracto, un hombre de una sola forma, de una sola pieza, un hombre o una mujer, pero un hombre católico, un hombre con unos valores determinados. En el siglo XVIII se va dulcificando la manera de ser hombre, la manera de ser mujer también. Se admite que se puedan conducir los hombres de un modo u otro según en qué circunstancias se encuentren, y se intenta escribir sobre el presente, sobre lo que pasa entre nosotros, como he dicho al principio, sobre lo que sucede en la calle. La literatura del siglo XVIII va a ser mucho más urbana de lo que había sido la literatura anterior. La ciudad se convierte en personaje y todo esto pasa al siglo XIX. No quiero decir que no haya literatura rural, por supuesto que sí, pero desde lo que se teoriza, desde lo que se piensa, es desde la literatura de la ciudad. En la propia palabra costumbrismo no se sabe bien cuándo aparece. De lo que se suele hablar en el siglo XIX es de literatura de costumbres, de literatura sobre costumbres. Y por ejemplo, Menéndez Pelayo, a finales del siglo XIX, en una reseña de unas obras de José María de Pereda, habla y teoriza ya sobre la literatura de costumbres, no sobre costumbrismo. La palabra entra en el diccionario de la Academia Española en 1956. 1956. Sin embargo, la palabra se está utilizando durante todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX. Y la define así la Academia Española: en las obras literarias, atención especial que se presta a la pintura de las costumbres típicas de un país o región. Es decir, la Academia piensa que costumbrismo es literatura, porque no habla de representaciones pictóricas, por ejemplo, y por supuesto hay un gran acervo de imágenes de pintura costumbrista, y se centra en las costumbres. De manera que hay, como digo, bueno, en fin, diferentes maneras, diferentes interpretaciones de ver el costumbrismo. En esta imagen que he puesto en la pantalla están los retratos de algunos de los más importantes estudiosos del costumbrismo. Me parecía que era de bien nacido hacer un pequeño homenaje a estas personas que han contribuido. Pues tenemos a Menéndez Pelayo en el centro, un joven Menéndez Pelayo. A su lado está José Manuel de la Revilla, con el que tuvo, como saben, grandes
discusiones y enfrentamientos. A otro lado está Fernández Montesinos, que fue un personaje sumamente importante en la historia literaria española. A la derecha, Margarita Uzalay Dacal. Abajo está Evaristo Correa Calderón, debajo Sáenz de Robles y María de los Ángeles Ayala, que falleció hace unos pocos años. Estos profesores, estos investigadores han defendido ellos mismos diferentes orígenes del costumbrismo, diferentes interpretaciones del costumbrismo y a menudo la idea de que el costumbrismo es una literatura conservadora. Sáenz de Robles, por ejemplo, tiene una carta fascinante en la que a un profesor norteamericano al que le ha encargado hacer la edición de un escritor costumbrista, como el profesor norteamericano tiene sus dudas porque no ve muy claro el proyecto, le dice: no te preocupes, tú quita todo lo que no te interese, tú quita todo lo que es demasiado contestatario, todo lo que va contra la religión, y hacemos un volumen conservador. Yo mismo lo hice en mi antología de escritores costumbristas publicada en la editorial Aguilar. Todo esto lo digo para señalar que si hay un costumbrismo conservador, hay también un costumbrismo progresista. Y a veces se encuentra en los mismos autores. A veces se encuentra en Mesoneros Romanos, por ejemplo, que pasa por ser un casticista casposo y nada más lejos de la realidad. Mesoneros Romanos lo que hace es dar cuenta de cómo cambian las cosas. A veces hay algo de nostalgia, pero pocas veces. Y todo esto, este testimonio de cómo cambian las cosas, él tiene un artículo que se titula Tipos hallados, tipos perdidos, para mostrar cómo están cambiando la realidad urbana, sobre todo urbana, en Madrid. Esto se completa con toda una batería de textos propios sobre cómo hay que mejorar la ciudad. Es decir, no hay que conservar la ciudad, hay que mejorar la ciudad. Y si por un lado hace un retrato físico de la ciudad, que serían estos textos para mejorar las condiciones físicas y urbanas, por otro lado está el retrato moral de esa ciudad. Y digo moral en dos vertientes. Por un lado, en la vertiente de las costumbres, en latín mores significa costumbres, y ellos están jugando mucho con esto, y por otro lado, moral en el sentido ético. A veces tiene que ver bastante con una valoración católica, una valoración cristiana, pero no siempre es así. Pero junto a Larra, pues junto a Mesonero tenemos a Larra. Larra pasa por ser el progresista, el más liberal que Mesonero, pero cuando uno lee a Larra se encuentra con que hace algo muy actual hoy. Dice lo que le conviene. Según el momento político, según el momento social, apoya una causa o apoya otra, apoya un partido político o apoya a otro, para intentar estar en la pomada, para intentar tener una presencia en los periódicos. Y Larra, que es un gran progresista, luego al final voy a poner un par de textos suyos, es alguien que aboga por la conservación del patrimonio. Y ve además, de una forma muy inteligente, que conservar el patrimonio, conservar nuestra manera de ser, nuestras costumbres, no es incompatible con progresar, con mejorar las condiciones de vida, con mejorar la tecnología, que no hay por qué abandonar unas cosas para avanzar en otras.